Hoy nos metemos de lleno en un caso judicial que es, bueno, un auténtico rompecabezas. Es una de esas historias donde la versión de los hechos va cambiando y cambiando hasta que al final, pues pasa algo que casi nadie se esperaba. A ver, esta frase, que venga del tribunal más alto de un país, de la Corte Suprema, es potentísima. Básicamente están diciendo que las pruebas no valen, que no son suficientes, y con eso echan por tierra una condena que ya estaba firme. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a una situación así? Pues mirad, la historia arranca con una sentencia que parecía definitiva. Un hombre, Roque Tapia Ruiz, es declarado culpable y se le condena a 6 años de prisión. Para el primer tribunal que lo juzgó, el caso estaba más que cerrado. Pero como ya se intuye, esto no había hecho más que empezar. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que una condena por un delito tan grave acabe anulada por completo? ¿Qué pasó por el camino para que las pruebas se vinieran abajo de esa manera? Bueno, pues vamos a desgranarlo poco a poco. Vale, vamos con la primera parte, el delito en cuestión. Para entender por qué todo se vino abajo, es fundamental saber de qué iba la acusación original, porque, ojo, los hechos eran muy serios. La Fiscalía presentó una secuencia de hechos que, la verdad, pone los pelos de punta. Todo ocurre en un solo día. Una menor de 17 años es captada, la llevan a una clínica clandestina para un aborto, pero el procedimiento sale fatal. Le provocan una perforación de útero, una hemorragia. Y lo peor es que en lugar de ayudarla, la abandonan en plena calle, gravemente herida. Como es lógico, unos hechos así activaron toda la maquinaria judicial de inmediato. Y la acusación apuntó a 3 personas, como si fuesen una trama organizada. Estaba José Luis Subauste Romero, que supuestamente hizo el procedimiento, Eliana Elizabeth López Espejo, que hacía de secretaria, y el tercero, el protagonista de nuestra historia, Roque Tapia Ruiz, al que señalaron como cómplice principal. Así, a priori parecía un caso bastante bien armado, ¿verdad? Con los papeles de cada uno muy claros. Segunda parte, el testimonio que se desmorona. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. Porque lo que falló no fue una prueba de ADN o una huella dactilar, no. Lo que empezó a romperse fue la pieza central de toda la acusación, el testimonio. Y es que esto es clave para entenderlo todo. El caso contra Roque Tapia Ruiz no se apoyaba en nada más. No había huellas, no había documentos, no había nada material que lo vinculara. Absolutamente toda la acusación pendía de un único hilo, la palabra de la víctima. Y claro, ¿qué pasa cuando toda la acusación depende de un solo hilo? Pues que si ese hilo empieza a deshilacharse, todo se viene abajo. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque la historia que la víctima contó al principio a la policía no tenía mucho que ver con la que contó semanas más tarde. Y ninguna de las dos se parecía del todo a la que finalmente relató en el juicio. A ver, vamos a ver el primer gran cambio. En su primera declaración, la víctima dice que Tapia Ruiz estaba allí, sí, pero como uno más en la consulta. No le da un papel concreto. Pero 41 días después, la versión cambia por completo. De repente, Tapia Ruiz ya es el socio del que hizo el aborto y además le dio 4 pastillas. O sea, hemos pasado de ser un mero espectador a ser un participante activo. Pero es que la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. El salto más increíble llega durante el juicio. Lo que era un socio que da pastillas se convierte de la noche a la mañana en un doctor. Un doctor, que además llevaba bata, mascarilla y que le puso una inyección. La implicación ya no es que fuera un participante, es que era uno de los ejecutores principales. La historia había cambiado por completo. Y ojo que no estamos hablando de pequeños olvidos o de confundir un color. La propia Corte Suprema los calificó de cambios significativos. Y es que es lógico, porque cada nueva versión alteraba por completo la acusación. El papel de Tapia Ruiz fue escalando, de estar allí sin más a ser cómplice activo y de ahí a ser prácticamente uno de los autores materiales. No son matices, es un cambio de historia radical. Tercera sección, ante la duda. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa en un juicio cuando la prueba principal es una historia que no para de cambiar? Pues que el derecho penal tiene una respuesta muy clara, un principio que es sagrado. Y ese principio se resume en 3 palabras, en latín. Indubio pro reo. Suena muy técnico, pero la idea es muy sencilla, y seguro que la hemos oído 1000 veces. Significa, literalmente, ante la duda a favor del acusado. Es una de las reglas de oro del derecho penal en casi todo el mundo. Que en el fondo no es más que la aplicación práctica de la famosa presunción de inocencia. La idea es que es el Estado, la acusación, quien tiene que demostrar que alguien es culpable. Y no vale con demostrarlo un poco o con generar sospechas, tienen que demostrarlo más allá de toda duda razonable. Si queda una sola duda, que sea lógica, que sea razonable, el acusado tiene que ser absuelto. La sospecha no basta para una condena. Así que, volviendo a nuestro caso,
La pregunta que se hizo la Corte Suprema fue esa, precisamente. Con todos estos cambios en el testimonio de la víctima, ¿se podía tener la certeza absoluta de qué hizo Roque Tapia Ruiz o todo esto creaba un margen razonable de duda? Esa fue la clave. Y la Corte vio varios factores que apuntaban a esa duda. Primero, y lo más obvio, el testimonio de la víctima cambió muchísimo. Segundo, era la única prueba contra él, no había nada más. Y tercero, y esto es muy importante, los otros dos acusados, que sí fueron condenados, dijeron en todo momento que Tapia Ruiz no tuvo nada que ver. Si se suman todas estas piezas, la duda no es que fuera razonable, es que era enorme. Y con esto llegamos a la cuarta y última parte, el veredicto final. Vamos a ver cuál fue la decisión de la Corte Suprema después de poner todo esto en la balanza. La decisión vino, como hemos dicho, del tribunal más alto del país, y lo que decidieron es un ejemplo de manual sobre la importancia que tiene la calidad de las pruebas en un juicio penal. El resultado fue un vuelco total. La condena por aborto no consentido, anulada. Roque Tapia Ruiz, absuelto. La condena por asociación ilícita para delinquir, anulada. También absuelto. Y el tercer cargo, el de omisión de socorro, se archivó porque el delito había prescrito, que ya había pasado el tiempo legal para poder juzgarlo. Al final, quedó libre de todo. Y la propia Corte lo resumió de una forma muy clara en la sentencia, como vemos aquí. Dijeron que esos significativos cambios en la declaración simplemente no les generaban ninguna convicción. Y si no hay convicción, hay duda. Y si hay duda razonable, no puede haber condena. Es así de simple y de complejo a la vez. Y este caso nos deja una reflexión muy importante sobre cómo funciona la justicia. Por muy horribles que sean los hechos que se investigan, un sistema garantista no puede condenar basándose en sospechas o en testimonios que se caen a pedazos. El pilar fundamental es que es preferible que un posible culpable quede libre a que un inocente acabe en la cárcel. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la más difícil de todas. ¿Cómo se consigue el equilibrio? Por un lado está la necesidad de escuchar y proteger a las víctimas, cuyo testimonio es a menudo crucial. Pero por otro está la presunción de inocencia, que exige pruebas sólidas para condenar a alguien. No hay una respuesta fácil, es un equilibrio increíblemente delicado con el que los jueces luchan cada día, y que es al final la esencia de la justicia.